Bienvenidos a un nuevo encuentro de Hablemos de Cooperativas, un movimiento social y una empresa que todos debemos conocer. Reciban ustedes, amables televidentes, el cordialísimo saludo de nuestro líder y conductor, el licenciado José Llor, quien a través de nosotros les hace llegar un fuerte abrazo cooperativo. Me acompaña, como verán, la contadora Ana María Ramírez Salza. Muy contentos de estar compartiendo con ustedes este nuevo encuentro de educación cooperativa. Acá con el contador Aquino vamos a tratar hoy el tema de las cooperativas de trabajo, porque son muchos los llamados y los pedidos que hemos recibido en el curso de esta semana para que aclaremos algunos conceptos de educación cooperativa. Así es. Así es que hemos preparado un material para compartir con ustedes, para ir haciendo el apoyo como corresponde y compartir lo que son las cooperativas de trabajo, cosa que está concatenado con lo que habíamos hecho en la semana el mes del Año Internacional de la Cooperativa, donde junto con el licenciado José Llor hemos realizado una capacitación en la Mutual Bancaria con una charla importante que hemos hecho. Así es que el material que hemos preparado vamos a ir compartiendo para ver lo que significa y lo que es una cooperativa de trabajo y en qué contexto se da este tipo de empresa. Y comenzamos diciendo de que nosotros decimos que a cada tipo de necesidad un tipo de cooperativas, y en este caso hablamos de las cooperativas de trabajo para compartir y para que ustedes, amables televidentes, tengan una noción de lo que es la cooperativa de trabajo. Así es, colega. Cuando vamos a recordar un poquito la conferencia que dieron ustedes y con el licenciado Llor, sí. Cuando hablamos de cooperativa de trabajo, ¿de qué hablamos? Ahí vamos a diferenciar las cooperativas de trabajo que fueron creadas a través de la ley 2337, sí. Las cooperativas tuteladas a través de una resolución del INAES, la 2036, y luego las cooperativas autogestionadas. Así es. Entonces vamos a ir caracterizando a cada una de ellas, sí. Y vamos a ir hasta donde nos alcance el tiempo. Sí. Si no, continuaremos en el otro programa, porque es un tema muy largo, es agradable y es necesario su conocimiento. Así es. Y primero, para ir entrando, vemos el origen de las cooperativas. Decimos que es un producto de la evolución inevitable de las transformaciones socioeconómicas en su eterno devenir. Emergen necesariamente como forma superior y justa de organizar la producción. Para ello es necesario la cabal comprensión y apropiación de la gestión que requieren esta peculiar organización empresaria a través de la educación y capacitación cooperativa. ¿Por qué? Porque las personas tienden a llevar vicios y hábitos mezquinos a la dirección y gestión. ¿Cómo encarar ese cambio? Posibilitando el estudio, debate, la discusión, los planes estratégicos, imperando la crítica y la autocrítica como herramienta de superación de las ineficiencias. Sí, colega, acá vamos a aclarar un poquito, vamos a recordar que la cooperación nace con el hombre mismo. Recordemos que había muchos años, los primeros años de la existencia del hombre, el hombre vivía en comunidad, sí. Y todo el producto era de la comunidad, sí. Era social, no sí. Había la propiedad privada, como tal no se conocía la propiedad privada. La distribución de lo producido, bueno, todo también era en base a las necesidades. Sí. Con el devenir del tiempo, como bien lo explica ahí, fueron sucediendo acontecimientos históricos, modificándose determinadas condiciones de producción, vino la propiedad privada, la apropiación de los medios de producción en poder de unas pocas personas. Entonces hubo que contrarrestar eso, sí. Y darle a las cooperativas una forma orgánica, darle a las cooperativas una forma orgánica de actuar. Y se modifica ese modo de producción. Sí.
Y tenemos entonces la producción cooperativa. Recordemos, colega, en 1844, con la primera cooperativa institucionalizada, que es la cooperativa de los pioneros de Ross Owen, los pioneros de Rosdell, discípulos de Robert Owen, el padre de la cooperación, surge ¿cómo? Surge porque vieron las condiciones altamente desfavorables de la sociedad. Estamos en pleno industrialismo. La plena revolución industrial, así es. Nosotros hablábamos siempre con todos los vicios que traen esta revolución industrial y generalmente hablamos de la precarización laboral que existía en ese entonces, es decir, al reemplazarse las máquinas, no nos olvidemos de que existía primeramente la manufactura, es decir, cada ser humano, cada persona, cada individuo tenía en el trabajo, la producción era en forma manual, por eso hablamos de manufactura. Y al aparecer la máquina, necesariamente esto va creando una desocupación en las personas y por otro lado también empiezan a precarizar el trabajo toda vez que le hacían a trabajar a los chicos, a los niños y a las mujeres, eso también, y con horas extensas. ¿Pero por qué? Porque ya los hombres ya se iban revelando a esa explotación que hacía el tema de las máquinas y demás. Y en ese contexto va a aparecer estos 28 tejedores, siempre hablamos 28 tejedores. Y una mujer, 27 hombres 27 y una mujer. Hombres y una mujer, exactamente, 27 hombres y una mujer, donde, decía la colega, es la primera empresa cooperativa exitosa que surge a través de los precursores existentes en esa época, que fueron muchos. Nosotros tenemos referencia a Robert Owen como referente histórico, uno de los precursores del movimiento cooperativo, pero hubieron otros. Y en ese contexto se crea la primera cooperativa exitosa que a partir de allí comienza a operar, primeramente como una cooperativa de consumo, porque había que garantizar la alimentación. También tenemos que decir que existía hambre en esa época y por lo tanto primero había que garantizar la alimentación de los precursores, de las personas, en este caso los 28 tejedores, o sea, 27 hombres y una mujer. Y a partir de allí comienza lo que nosotros hablamos de la empresa cooperativa. Nosotros hacemos referencia de la empresa cooperativa. Sí, así es. Entonces acá lo que vamos a resaltar, colega, es que los pioneros de Rosdell vieron cómo se presentaban las condiciones adversas que había en ese momento, a su condición humana. Entonces, si hacemos una similitud con técnico, nuestro conductor, el licenciado José York, también vio eso acá en Formosa. Las condiciones adversas que hay acá en Formosa, que había en ese entonces, en el año 1992. Así es. Las cooperativas prácticamente no existían, estaban desmanteladas. Y bueno, le llevó así a crear a técnicos. Con su característica peculiar, gremial, política y educativa. Los pioneros de Rosdell también instituyen la primera cooperativa en donde vemos que presenta una nueva concepción de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad y de lo que es la empresa cooperativa, que es nuestro objetivo ir desarrollando con ustedes que están compartiendo con nosotros este programa. Sí. Y ahí vemos que, siguiendo con nuestro material, cooperación no es una creación de los hombres como lo es el cooperativismo. La cooperación es un mandato de la especie que recibimos como regla superior de convivencia para el armónico desarrollo del hombre, por cuya realización podremos superar estas etapas egoístas y concentrarnos en la verdad pura que para hacer es preciso cooperar. Cooperación como acción y movimiento. En tanto, movimiento nos remite un poco a la historia de la humanidad, cuyas primeras civilizaciones se caracterizan por la vida en colectividad. En tanto, acción significa la disposición, el empeño, el compromiso de apoyar, de hacer con, de emprender con, de producir con, lo que puede ser visto también como valor, como resultante de una representación, de una visión del mundo y del hombre. En este sentido, cooperación significa tomar parte en una empresa colectiva cuyos resultados dependen de la acción de cada uno de los participantes.
Sí, es así. En esa diapositiva estamos viendo palabras claves cuando hablamos de educación cooperativa. Cooperar, cooperación, cooperativismo, cooperativas. Así es. Porque, como nos dice Leon Schumann, tenemos que unificar nuestro lenguaje, tenemos que saber lo que cada una de esas cosas significan, de esos conceptos significan, para poder ir avanzando en nuestro estudio. Así es. Entonces vamos a seguir con la próxima diapositiva para ustedes. Sí, donde hablamos del punto de partida del cooperativismo. ¿Cuáles son los antecedentes? Las características. Y ahí vemos que existen grandes adelantos técnicos, concentración de capitales, cierre de empresas artesanales, formación de grandes fábricas y grupos industriales, concentración de obreros, artesanos y campesinos en las grandes ciudades. ¿Cuáles son las consecuencias? Las condiciones de trabajo inhumano, jornadas agotadoras, salarios muy bajos, desocupación creciente, explotación de mujeres y niños, descompensación en la balanza de precios, intermediarios, elevado costo de bienes de primera necesidad, desigualdades e injusticias. Fíjense, relacionemos un poquito. Esto fue en el año 1844, en plena revolución industrial. Sí. Y cuando se crea la primera cooperativa. ¿Y hoy? ¿Cómo estamos hoy? Sí. ¿Qué tanto cambió o no cambió nuestra condición de trabajadores? Así es. Hermosa pregunta, donde las respuestas, amables televidentes, obviamente los tienen ustedes. Es decir, viendo la realidad actual en cual nos encontramos, las condiciones prácticamente son las mismas, salvando la distancia, obviamente las grandes distancias de época que existen o que existió en aquella época. También en la actualidad sigue viendo una precarización en el trabajo, toda vez de que los salarios no alcanzan para cubrir con las necesidades básicas alimentarias, que por más que muchas veces esto cuesta, o más que costar duele decirlo, porque hay muchos que quieren tapar esa realidad absoluta que existe en cuanto a los salarios que está hablando. Bueno, esta es una forma de poder subsanar a través de una cooperativa de trabajo, buscar la forma de que los salarios, nosotros ahí ya no hablamos de salarios, sino hablamos de excedente repartible, hablamos como empresarios a los trabajadores que van a gestionar su propia empresa a través de una cooperativa de trabajo. Sí, así es. Vimos, el contador nos leyó, nos analizó una situación absolutamente desventajosa para los trabajadores, pero también no hay que desanimarse. Totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta cooperativa para eso. Así es. Y es, como lo dijiste, constituirnos en una cooperativa. Sí. ¿Bajo qué lema? Esfuerzo propio, ayuda mutua. Sí. Porque la debilidad de uno se hace fortaleza cuando estamos entre muchos. Así Entonces es. estamos poniendo a disposición de la sociedad cada talento humano que tenemos nosotros, Sí. y que tenemos que desarrollar. ¿Y dónde mejor que en las cooperativas entonces? Sí, así es. Siguiendo con nuestro trabajo, nuestro material, vemos el nuevo orden económico y social. También se daba la descompensación en las balanzas de precios intermediarios, elevados costos de bienes de primera necesidad, desigualdades e injusticia. Dentro del nuevo orden se manifiestan los precursores del cooperativismo moderno. Sí, cuando vos hablas de intermediario, contador, contanos un poco tus vivencias en el interior de la provincia, justamente a raíz de los intermediarios. Así es, colega. Todos los que vivimos o los que somos del interior, yo también soy uno de ellos, vemos cómo el esfuerzo de años de trabajos, de días sin tener feriado, sábado y domingo inclusive muchas veces, porque las condiciones climáticas juegan mucho cuando estamos en la chacra, valga el lugar, cuando estamos en la chacra, y la producción, todo lo que se produce, vienen los intermediarios, se ponen en el pueblo y tiran el precio, el esfuerzo que realizaron durante todos los años los trabajadores o los campesinos o los chacareros, como nosotros decimos, y allí aparecen los intermediarios, los famosos intermediarios que
Ya en esa época, en aquella época, 1844, en plena Revolución Industrial, ya existían estos intermediarios. Y por lo tanto, vemos cómo se aprovechaban de los trabajos realizados de las personas, de los individuos en este caso. Y esto sucede en nuestro interior formoseño, donde vienen los intermediarios y bajan el precio de los productos que se realizan o que se producen en las chacras. Esto se subsanan o se puede subsanar formando unas cooperativas. Si hablamos del interior, podemos hablar de otro tipo de cooperativa, porque también dijimos al inicio de nuestro programa que a cada necesidad un tipo de cooperativa. Y cuando se forman las cooperativas, el poder de negociación es diferente, colega. Hablando un poquito del precio del algodón, del precio de los productos. Sí. ¿Qué pasaba con el precio? Cuando el año pasado recorrimos la provincia enseñando educación cooperativa, enseñando esquemas de comercialización y de producción, nos encontramos también con ese problema. Sí. Contanos un poquito cuál es el problema del precio que se plantea entre el intermediario y el productor. Claro, la vivencia en cuanto a, vamos con ejemplos concretos, es decir, la vivencia que yo tuve ya como experiencia cuando existía la cooperativa, existe un precio sostén que se llama, un precio del producto de la tonelada de algodón, un precio sostén. Esos productos sostén se le da como un anticipo. Si hay una cooperativa, se le da como un anticipo. Una vez que la cooperativa vende esos productos, que es a mayor precio siempre, porque la cooperativa, como tiene poder de negociación, va a esperar que haya un buen momento para vender. En ese contexto, la diferencia, es decir, el anticipo, es donde se le retorna a los productores en este caso. Pero si es que viene, como decía, el intermediario, que estamos haciendo fuerte, el intermediario viene y te da el precio, ponerle que sea el precio sostén, ese precio es lo que ya nosotros decimos se le remata el precio del algodón. Se le remataba ese precio y quedaba ya con ese precio, y por lo tanto toda la ganancia que producía la posterior venta de estos intermediarios se llevaban justamente estos intermediarios. Así es que eso era lo que se podía ver bien clarito en cuanto al precio. Con el consiguiente desánimo del productor, totalmente, ¿verdad? Porque veía que su trabajo no tenía valor. Así es. En la cooperativa, ¿qué pasa? Que el trabajador es dueño de su producto. Así es. Entonces cambia la situación. Sí. No hay quien se apropie del producto de su trabajo. El valor trabajo, nos decía Rubén Hugo. Así es. Bien, entonces... Vamos a un corte, a un pequeño corte y volvemos para el otro módulo. Para construir con calidad y los mejores precios, Nasser Construcciones, porque usted ya nos conoce. La más amplia y alta calidad en materiales para la construcción, cerámicos, griferías, sanitarios, herrajes para vidrios y espejos, mosaicos, caños de PVC. Nasser Construcciones, Avenida Néstor Kirchner 3900, teléfono 0370-452-555. Por casos así, asá y ASO, es que Arnet desarrolló una aplicación para mejorar tu reputación online. Funciona así: entras en arnet.com.ar, aceptás esta aplicación de Facebook y el sistema lanza posteos que levantan tu imagen online. De repente, Maru Botana elogia tu hamburguesa a la plancha y se dice que en tu tiempo libre creaste estos geniales stickers de familia que tanto embellecen los autos. Suscríbete a Arnet 6 megas Wi-Fi más Arnet móvil y hacé como Silvina Luna, que ya cambió su reputación online con éxito. Misión. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar, en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar.
Bien, volvemos otra vez en este encuentro con usted, por supuesto el placer de estar. Y ahora hicimos una breve reflexión acerca de la historia del movimiento cooperativo y también hicimos una reflexión de la situación en que vive el interior. Ahora vamos a ver, colega, el aspecto legal de las cooperativas. Sí, vamos a tocar el aspecto legal, tal cual está establecido en la Ley de Cooperativas 2337. Así es. Ahí vemos que las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios que reúnen los siguientes caracteres. Tienen capital variable y duración ilimitada, no ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital, conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas sociales, y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y consejeros, ni preferencia aparte alguna del capital. Bueno, ahí vamos a ver entonces que dice en el punto 1 que tienen un capital variable y una duración ilimitada. Sí. Eso se establece en el estatuto. Sí. Y en cuanto al capital, también lo van a establecer los asociados en reunión. Sí. Este capital debe ser 10 o múltiplo de 10. Así No es. puede ser 5, no puede ser 2,3, no puede ser 15, Sí. no puede ser 12. Así es. Y pagadero hasta en 5 años. Así Un plazo máximo de 5 años. Es la integración total, Sí. digamos, de las cuotas. También Del nos capital. dicen un aspecto muy importante que dice que conceden un solo voto a cada asociado. Sí. Fíjense lo que es la democracia cooperativa. Sí. Acá no importa la cantidad de cuotas sociales que tenga. Sí. Lo que importa es la persona, colega. Sí. ¿En dónde otra organización va a haber tanta democracia como en una cooperativa? Y siempre nosotros acá hacemos la diferencia que existe, es decir, entre los otro tipo de empresas, o fundamentalmente las empresas de capital, donde allí se nota que aquel que tiene mayor porcentaje del capital es el que va a tener mayor ganancia en este caso, o va a poder tener injerencia en la gestión de la empresa de capital. En cambio, en las cooperativas, como bien dijo la colega, cualquiera sea el capital que tenga el asociado, tiene un solo voto y tiene la posibilidad de gestionar siempre y cuando cumpla con los requisitos que la ley o el estatuto en este caso establece. Y por lo tanto, allí se nota una diferencia sustancial con los otros tipos de empresas. Sí, vamos a seguir. Cuéntenos un poquito, colega, esa foto que nos puso el señor director cuando ahí. Estábamos, Sí. A esos son los que estaban participando en la charla que hemos dado en la Mutual Bancaria, es decir, un auditorio interesante, cuando realizáramos con el licenciado José Llor la charla de las cooperativas de trabajo. Una hermosa experiencia que hemos tenido cuando hemos dado esa charla de capacitación a fundamentalmente era de Argentina Trabaja, los auditorios que estaban en ese momento. Así es que... Cooperativas de trabajo, cooperativas ¿verdad? de trabajo, sí. Y eso fue el video que habíamos visto Sí. la semana pasada, Así es. ¿verdad? Así En es. programas anteriores, Sí, el sí. video cuando usted estaba exponiendo y también Sí. el licenciado. Así es, exactamente. Y ahí vemos al licenciado justamente exponiendo en la parte de su alocución a los presentes. Ujú. Y ¿Seguimos un poquito? Seguimos un poquito. Entonces, decíamos que también los otros caracteres cuenta con un número mínimo de 10 asociados, salvo las excepciones que expresamente admitieran la autoridad de aplicación y lo previsto para las cooperativas de grado superior. O sea que puede haber menos de 10 asociados. Así Técnico es un caso típico de eso porque nosotros cuando obtuvimos la matrícula, les comentamos, no teníamos los 10 asociados porque Técnico había sufrido su primera decisión. Sí. Varios asociados se fueron por incompatibilidad de ideas. Así es. Y bueno, quedamos poquitos y entonces nos dieron la matrícula con 9 asociados, nos Así dieron es. la exoneración. La exención, sí. Sí, Así es. El otro es, distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales de conformidad con las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 42 de las cooperativas o secciones de créditos que se dan.
Otro de las características es no tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de admisión vinculados con ellas. Claro, esto es un principio doctrinario y legal también. ¿Por qué? Porque las ideas políticas partidarias separan a las personas. Yo soy de un partido, vos sos otro y nos peleamos. Yo soy de un club, vos sos otro y también nos peleamos. La raza también. La nacionalidad también, ¿no? Porque vos sos del otro lado de la frontera y venís aquí. Sí. Entonces, dado que el cooperativismo es un movimiento de carácter universal, elimina estas diferencias que traen agresiones y traen compatibilidades dentro de una organización. Otra característica fundamental, colega, es la de fomentar la educación cooperativa y prever la integración cooperativa. Eso es, y estamos en Canal 7 de Formosa, justamente fomentando la educación cooperativa a través de este medio. Y creo que ya nos estamos despidiendo. Primero vamos a hacer los actos. Vamos a estudiar un poquito más. Sí, un poquito más. ¿Qué son los actos cooperativos? Para ir redondeando y para que quede bien concreto lo que son los actos cooperativos que establece la Ley 20.337. Y decimos que son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y su asociado, y por aquellos entre sí, en cumplimiento del objetivo social y la conservación de los temas institucionales. También lo son, respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que, con idéntica finalidad, realicen con otras cooperativas. Esto está establecido en el artículo 4 de la Ley 20.337. Claro, pero es un tema que le contamos de mucho estudio, investigación, de tratados enteros de libros. Totalmente. Acá está muy, muy sintetizado solamente, pero nombrado, pero es un tema de mucho estudio. Acá nuestro colega, el contador Luli, tuvo el gusto de conocer a Adeli Guevara. Adeli Guevara, que fue un abogado que se dedicó a estudiar y a hacer justamente su trabajo monografía del acto cooperativo. Como verán, es un trabajo monográfico de investigación que hizo con respecto a por así decirlo, principio fundamental de las cooperativas, cuál es el acto cooperativo, lo que se realiza dentro de la empresa cooperativa. Así es. Ahora sí. Bueno. Hasta próximo encuentro en Canal 7 Formosa, haciendo educación cooperativa, lo que sabemos hacer. Así es. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí.